Bueno, nos queda la última. Ya os dijimos, todo congreso acabamos diciendo, ¡ay, qué corto! Bien, vamos a ver, hemos visto que el diseño de Dios es precioso. Si aún no has captado que el diseño de Dios es precioso, pide los audios cuando nos vayamos y vuélvetelos a escuchar. El diseño de Dios es precioso. Es precioso en cuanto a nuestra sexualidad, es precioso en cuanto a nosotras, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la soltería, porque Dios es un Dios bueno. Y esa es la gran base. Ahora, ya dijimos al principio que vivimos en un mundo caído y que el pecado a nuestro alrededor, el pecado en nuestro propio corazón y el pecado en el corazón de los demás hace que la realidad que vivimos no, iba a decir no siempre, no nunca es como era el plan original y perfecto de Dios. En los hijos de Dios, en el pueblo de Dios, cuando vivimos en el Evangelio, vimos que podemos vivir una vida y una sexualidad regenerada y acercarnos mucho a ese plan original del Señor. Pero eso puede suceder en tu vida y en la mía, pero no quiere decir que sea así todo el tiempo con todo el mundo. Y desde luego no en el mundo que nos rodea. Entonces lo que vamos a ver es qué cosas, qué situaciones existen a nuestro alrededor y que distorsionan ese diseño del Señor, porque seguro que con algunas has convivido, con otras te puedes haber encontrado o puede ser que te vengan mañana. Y tenemos que detectarlas bien para saber qué es pecado, saber qué son mentiras del diablo, para estar al pie de guerra contra eso. Ahora, antes de empezar, déjame que te aclare algo, por si no te lo parecía, Yo también soy pecadora. ¿A qué te lo parecía? Tampoco hace falta. ¿Por qué te lo digo? Porque lo que vamos a hablar ahora no parte ni en mí ni en el resto de la organización, no parte de una superioridad moral, no parte de un quererte señalar, ni de un pensar, nosotras no luchamos con nada, nosotras ya lo sabemos, ya vivimos en santidad y tú no. No tiene nada que ver con todo eso. Tiene que ver con cuál es la verdad del Señor y que todas estamos en proceso. Y tal vez tú luches con unas cosas y yo luché con otras, pero todas estamos en proceso. El salmista dijo, su vara y su callado me infunden aliento. Ciertamente, a veces no nos apetece ni la vara ni el callado, pero nunca vienen para machacarte y dejarte ahí en el suelo diciendo, gusano de mí. Vienen para infundirte aliento. Y fíjate cómo sigue, para confortar nuestra alma y guiarnos a sendas de justicia por amor de su nombre. La idea de lo que vamos a compartir hoy es que el Señor nos guíe a sendas de justicia. Así que vamos a ver de todo lo que hemos visto lo que el pecado hace. Lo primero que vamos a ver son distorsiones del propio diseño. Cómo el pecado ha distorsionado el propio diseño en mí y en los demás en cuanto a la sexualidad. Lo primero es en cuanto a nuestra orientación sexual y en cuanto a nuestra propia identidad sexual. Quiero leeros algunas definiciones de los lobbies LGTBI, de lo que es la orientación sexual y de lo que es la identidad de género, para que veáis lo que este mundo está diciendo que es. Para empezar, el sexo biológico. Todos nacemos con un sexo biológico, ¿verdad? Todos nacemos con ADNs y cromosomas. No me preguntes si somos XX o XY, eso a los médicos de la casa, pero tú naces con un sexo en tu ADN. Ya naces con él. Naces con unos órganos reproductivos, naciste con ellos. Según estos lobbies y estos movimientos LGTBI, tu sexo se te asignó al nacer. O sea, te vieron y porque parecías un hombre o una mujer, te asignaron que tú eras una mujer. No tiene nada que ver con quién eres en realidad, sino que se te asignó en el momento de nacer. Ya hemos visto, mi embrión vieron tus ojos, hemos visto esta mañana. Yo no sé vosotras, todas las que habéis vivido un embarazo, yo era de las frikis que me metía en internet y miraba cada semana qué se estaba desarrollando en el bebé. Esta semana se está desarrollando sus pulmones. Con mi hijo
Bien, no hubo nada muy sorpresivo. Cuando estaba embarazada de la niña, no recuerdo en qué semana, pero sé que hay una semana muy temprano. Diría incluso que en el primer trimestre hay una semana donde la aplicación te dice: hoy tu hija tiene todos los óvulos que va a usar durante toda su vida. Y yo dije, ¿qué? ¿Dónde le caben? ¿Cómo? Y al lado te decía, más o menos, hoy tiene el tamaño de un guisante. ¿Cómo? Nadie te asignó ser mujer cuando naciste. De nuevo, acuérdate de la tortuga y de la jirafa. Dios te hizo mujer. Y ni siquiera te hizo mujer cuando te engendraron. Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios dijera, hágase la luz, decidió que tú ibas a ser mujer. Que no te vendan otra cosa. Dicen que la identidad de género es la percepción y la manifestación personal del propio género. Es decir, cómo se identifica a alguien independientemente de su sexo biológico. La identidad de género puede fluir entre lo masculino y lo femenino y no existe una norma absoluta que lo defina. ¿Os acordáis que hemos hablado del dualismo, lo que es objetivo y lo que depende? Pues según ellos esto depende. Tú puedes haber nacido mujer y sentirte mujer, puedes haber nacido mujer y sentirte hombre, puedes haber nacido mujer y sentirte que según la situación puedes fluir de hombre a mujer o que eres una cosa neutra intermedio. Y que no hay una norma absoluta que decida lo que tú eres en realidad. Solo tú y cómo tú te sientas pueden definir quién eres. Eso es lo que se denomina la identidad de género. Y finalmente la identidad sexual, que es el patrón de atracción sexual de una persona y que no tiene ninguna relación ni con su identidad de género ni con su sexo biológico. Es decir, yo puedo ser mujer y sentirme atraída por un hombre, puedo ser mujer y sentirme atraída por una mujer, puedo ser mujer, sentirme hombre y estar atraída por una mujer, y podemos seguir multiplicando, ¿verdad que todos sabemos de qué va? Bien. El denominador común de todos estos patrones de pensamiento es que rechazan el diseño divino, tanto para la feminidad y la masculinidad como para la sexualidad. Es un rechazo al diseño divino. Dios ya no es la norma, la Biblia no es una norma suprema de vida ni de verdad. Tú eres tu Dios, tú eres tu vara de medir. Tú vas a decidir lo que es bueno, lo que es malo y lo que eres. Y eso es pecado. Eso es pecado. Ahora, todo esto, ¿por qué sucede? Porque la realidad es que sería muy fácil decir que son 4 personas pervertidas que tienen una tendencia muy horrible. Ya, la vida no es tan sencilla. Hay gente que a causa de un trauma, de un abuso en la infancia, de determinadas carencias, llegan a vivir lo que realmente se denomina disforia de género y es sentirse realmente atrapados en un cuerpo que no se corresponde con lo que ellos son. Y eso lo llegan a vivir con muchísima angustia. Ahora, en un mundo caído, no siempre tiene que haber un abuso y no siempre tiene que haber un trauma en la infancia. Hay personas que viven esta realidad de sentirse atraídas hacia personas de su mismo sexo o de vivir con una disforia de género muy profunda sin haber vivido trauma alguno, simplemente porque ese pecado los asedia. Y me encantaría dedicar toda la tarde a esto. No podemos, pero sí quiero hacer 3 apuntes muy rápidos. Porque la gran pregunta es, ¿y qué hacemos con esto? Esto es una realidad que ya tenemos en nuestras iglesias. No estamos hablando de Estados Unidos, que parece que todo pasa allí, ¿no? Esto ya pasa en nuestras iglesias. Nuestros hijos y nuestros jóvenes están expuestos a ser atacados con estos pecados, aun y cuando hayan nacido en nuestra iglesia y se hayan criado en un hogar cristiano. Estamos expuestos a que estas cosas sucedan. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Bien, 1. Lo primero que tienes que entender es que si tienes una persona cerca que tiene esta lucha,
esta lucha no es su necesidad más apremiante. No lo es. ¿Qué tal si se somete a terapia? Si se pudieran hacer, esto se soluciona y se convierte en una mujer que le gustan los hombres, todo muy bien, y se va al infierno. ¿Qué tal? No vale. La necesidad primaria de alguien que lucha con estas cosas no es su lucha y su batalla sexual. Su necesidad primaria es el Evangelio y reconciliarse con el Dios que lo diseñó y lo creó. Así que si tienes a alguien así a tu alrededor, dale el Evangelio. Muéstrale que Dios le ama, que Dios le diseñó y que tiene un plan para él. ¿O acaso Dios lo primero que te dijo a ti fue sacarte toda tu lista de pecados y decirte, arréglate y entonces hablamos? No, ¿verdad? A mí tampoco. Entonces, háblale de la cruz, háblale de lo que Cristo hizo por él. Y quién sabe si Dios extienda misericordia. 1. 2. La Iglesia tiene que ser un refugio de gracia para esta gente. Eso no quiere decir que vamos a dejar de llamar al pecado pecado, no quiere decir que vamos a pasar la mano por la espalda o hacer que no vemos o a sentir ante situaciones. No tiene nada que ver con todo eso. Pero hubo una época, me acuerdo cuando yo era pequeña, hubo un boom en las iglesias donde de golpe, de vivir en una sociedad que rechazaba a los toxicómanos, entendimos que había esperanza en el Evangelio también para ellos. Y se empezó a ofrecer el Evangelio a esta gente y muchos se salvaron. Otros lo rechazaron, pero muchos se salvaron. Bien, ¿qué tal si es el tiempo de que entendamos que esta gente también necesita de gracia? Ahora, ¿cómo los vamos a acoger tú y yo? ¿Cómo vamos a reaccionar tú y yo el día que uno de los jóvenes de nuestra iglesia se acerque a su pastor o a su líder de jóvenes y le diga, tengo que confesarte que lucho con esto desde hace tiempo? ¿Vamos a montar un escándalo? ¿Qué vamos a hacer? ¿O vamos a entender que lucha con un pecado muy grave, con unas consecuencias muy graves? No lo vamos a minimizar, pero lo vamos a enfrentar con el Evangelio y lo vamos a acompañar como iglesia. Y lo último, no gastes bromas. Incluso en la iglesia gastamos bromas con el tema. Ridiculizamos a veces a las personas que viven en esta situación. Y si tú y yo creamos un entorno, un ambiente donde esto es motivo de burla, motivo de chiste y de risitas en un pasillo, ¿crees que alguno de nuestros jóvenes o que alguien que venga de fuera va a decir yo estoy luchando con esto? No. Tenemos que ser un entorno de gracia, donde puedan, claro, no de forma abierta, no con todo el mundo, con gente sabia, con sus pastores, con sus líderes de jóvenes, con mujeres sabias de la congregación, pero tienen que poder decir, yo estoy luchando con esto y quiero rendir este área de mi vida al Señor. Y para eso tenemos que ser un entorno de gracia. Bien, eso en cuanto a la distorsión, en cuanto a nuestro propio diseño. Distorsión en cuanto a la sexualidad en sí. Algunos datos. Por si no te habías enterado, el matrimonio ya no está de moda. ¿No? Si no te habías enterado, yo te voy a dar datos. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en el año 1975 se celebraron en España 271.347 matrimonios. En el año 1985, o sea, 10 años después, ya habíamos bajado a 199.600 y poco. En el año 2021 eran 143.000. De 270 a 143 en 25 años. Y alguien diría, bueno, es que tal vez hay mucha gente que como la ley ha cambiado, hemos pasado del matrimonio a la pareja de hecho. No. Ojalá fueran los datos, pero no. La realidad es que en España se calcula que cada persona va a tener una media, contando que hay gente como Mari Carmen, que lleva un montón de años casado y nos revienta la media. Aún así, la media es que en España cada persona va a tener por lo menos 3,5 parejas estables.
y que la media de duración del matrimonio, os digo, teniendo en cuenta que aún queda gente mayor que lleva 50 años de matrimonio y hace subir la media, aún así la media de un matrimonio en España está en 16 años y medio. Eso quiere decir que la mayoría se divorcian antes de los 10. Es más, ¿sabéis una imagen muy habitual en los juzgados de familia? Una mujer que se viene a divorciar, os prometo que esto lo vemos cada semana. Una mujer que pide el divorcio y viene embarazada de su siguiente pareja con la que ya no está. Claro, venía a pedir el divorcio para regular la situación con los hijos del primer matrimonio y ya viene embarazada de otro con el que ya no está. Eso pasa todas las semanas en este país. ¿Y qué nos ha quedado? Porque si ya no vale el matrimonio, si las relaciones estables tampoco valen, tampoco están de moda, ¿qué nos queda? La cultura del ligue. Yo tengo mi vida y me encuentro cuando quiero, con quien quiero, cuando me conviene, hasta donde me conviene. Los que tenéis mi edad, más o menos, yo me acuerdo que antes en las películas de lo que ahora sería Netflix, las películas de Hollywood, había el quedan un día, cuando llamo, cuando no llamo, una segunda cita, y ya te hablaban de tener relaciones en la tercera cita. Ya era un escándalo en la iglesia. Pero bueno, había unas citas y había una mínima conciencia de que algo había que esperar. Ni siquiera eso queda. Ahora tenemos apps donde yo pongo mi localización, mis preferencias sexuales, y mi móvil me avisa de personas que concuerdan con la descripción que yo he pedido y que están sexualmente disponibles en un radio de 2-3 kilómetros a la redonda. Y me encuentro con ellos. Eso que yo no tenía ni idea, me lo contaron los jóvenes de una iglesia. Eso está pasando. Eso es lo que tenemos ahora. Hace poco vimos un documental que ha hecho la televisión catalana junto con Save the Children y algún otro organismo público. No es un documental para chicos ni para menores, es un documental para padres y educadores. En ese documental, los chavales de entre 13 y 19 años llegaban a decir que hoy en día, para tener un encuentro sexual, ni siquiera necesitas que la otra persona te guste físicamente. Literalmente dijeron, siempre puedes cerrar los ojos y pensar que es otra persona. Ese chico tenía 14 años. Y era del pueblo de al lado del mío, era de Tarrasa. Es todo lo que necesitas. Un cacho de carne, ahí delante, no más. Esa es la realidad en la que vivimos, esa es la realidad en la que viven nuestros hijos y es la realidad en la que vives tú. Aunque a veces en la iglesia nos hemos metido en nuestra microburbuja y todo esto nos espanta. Yo os prometo que acabé de ver ese documental y quería vomitar. Vomitar. Pero es necesario saber en el mundo que vivimos y que todo esto nos afecta. Y que tal vez alguna de aquí, algo que a otro le puede parecer súper extraño, tal vez es algo con lo que esté luchando. El sexo se ha convertido en un intercambio de favores, lo dijimos ayer. Sucede en el sexo fuera del matrimonio, pero especialmente en la actualidad, donde es yo te presto mi cuerpo si tú me prestas el tuyo. De eso va. Yo te dejo que me uses si tú me dejas que te use. Eso es todo el compromiso que hay, no hay nada más. Incluso dentro de la iglesia, dentro de la mentalidad cristiana, muy sutilmente, pero este pensamiento ha empezado a entrar de alguna manera y tenemos que ser muy radicales aquí. La iglesia de hace 300 años nunca se hubiera planteado que el sexo fuera del matrimonio no era pecado. Pero en un momento de la historia se empezó a escuchar que, bueno, si ya casi se van a casar, tampoco vamos a ser más papistas que el Papa. Y después ya llegó el, bueno, si ya tienen un noviazgo muy estable, hombre, tampoco hay que exagerar. Y acabamos en el, es que si se quieren.
y en los últimos tiempos llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. No hay otra forma de decirlo. La palabra es muy clara en eso. Así que algunas situaciones que distorsionan nuestra sexualidad. La primera, como estamos viendo, la fornicación. Son relaciones sexuales entre dos personas que no están casadas entre sí. Alguien dijo, cuando esto sucede, ellos se dicen, no quiero todo de ti, quiero solo esa parte. No me interesa tu todo, me interesa tu cuerpo. No me voy a comprometer contigo para siempre, porque precisamente lo que quiero es poderme ir en cuanto quiera. Algunos textos, Gálatas 5, del 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatrías, y sigue, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto es una verdad que hay que decir así de claro. Si tú estás viviendo en fornicación, no heredarás el reino de Dios. No, yo vivo con mi novio, pero mi relación con Dios está muy bien. No sé con qué Dios, con el de la Biblia no. Tal vez con un Dios que tú te has hecho en tu mente y en tu imaginación. Pero el Dios que se autodefinió a sí mismo en la Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino. ¿Te estoy diciendo que te vas a ir al infierno? Si no te arrepientes, sí, pero hay perdón y esperanza. Así que lo que te estoy diciendo no es te vas al infierno, es arrepiéntete. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dice que nadie os engañe. También puedes poner no te engañes, porque a veces nos engañamos nosotras mismas. No, es que el problema es que no nos podemos ir a vivir juntos porque tenemos un sueldo con un tipo de contrato que nadie nos va a dar un alquiler y necesitamos 3 meses y estamos ahorrando y entonces ya sí. Que nadie os engañe. No, es que mi problema son los papeles. Que nadie os engañe. Dios estableció las líneas de lo bueno y de lo malo. Segundo, el adulterio. Es similar a la fornicación, pero el adulterio son las relaciones sexuales entre dos personas que no están casadas entre sí, cuando por lo menos una de ellas sí está casada con otra persona. Es decir, si ahora mismo yo, que tengo mi marido, tuviera relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio. Esa es la diferencia entre la fornicación y el adulterio. Os leo una cita de José Lo Mercado. Todo creyente debe tomar con seriedad y entender las consecuencias profundas y nefastas de caer en este pecado. El adulterio es todo lo contrario al Evangelio. El adulterio dice, en lugar de dar mi vida por ti, te sacrifico a ti para satisfacerme a mí mismo. Es así. ¿Quieres coger el Evangelio y deshonrarlo hasta lo más profundo? Si estás casado, ese es el adulterio. El adulterio es una traición, es una estafa. ¿Sabéis la diferencia entre un robo y una estafa? En un robo yo cojo el bolso de Damaris y me lo llevo. Eso es un robo. En una estafa yo la convenzo a ella de que ella voluntariamente me dé su bolso mintiéndole. A lo mejor porque le digo que se lo voy a devolver, o que me lo preste un rato, o que yo a cambio le voy a dar algo que nunca le doy. Eso es una estafa. Bien, en el matrimonio nos prometimos que tu cuerpo era mío y el mío era tuyo, y tú ahora coges y se lo das a otra. Eso es una estafa. Eso es una estafa. Y es una ofensa profunda
al Evangelio. Y es una deshonra al llamado del matrimonio, porque tú estás diciendo que como Cristo y su Iglesia se relacionan es así. Así que sí, es muy grave. Y todos los pecados delante de Dios son una ofensa a Dios. Sí, pero ciertamente la Biblia misma habla de que hay pecados que tienen una trascendencia y una gravedad especial, y concretamente habla del adulterio y la fornicación. ¿Por qué? Muy rápido, el adulterio rompe la gran mayoría de los pilares que hemos dicho sobre el matrimonio. ¿Te acuerdas? Hemos hablado de que es una relación monógama, exclusiva. Si hay una tercera persona, eso se acabó. Hemos dicho que es permanente, indisoluble hasta la muerte. Si hay una tercera persona, ni permanente ni indisoluble. Que los cónyuges se pertenecen. Ya no, tú has decidido que lo que un día me diste, hoy me lo quitas y se lo das a otro. Y que su propósito, como hemos dicho, es reflejar a Cristo y a la Iglesia. Aún y cuando tu cónyuge no lo supiera. Aún así, la sexualidad en ese matrimonio está rota hasta que Cristo venga y la repare. ¿Por qué? Porque ya no hay unión de las almas. ¿Os acordáis? Que dijimos que las almas se unen bajo ese pacto de cobertura, donde cada uno se entrega a sí mismo. Eso ya no sucede porque hay uno que tal vez se te está entregando a ti, pero también a otra. Así que acabas de romper ese matrimonio desde el plano espiritual, de todas las maneras posibles. Juntamente con el adulterio, Jesús nos introdujo otro tema, Mateo 5, del 27 al 30. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, estoy leyendo a Jesús, de verdad, no me llaméis radical. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. No sé si Jesús estaba hablando literalmente de que te saques el ojo, pero sí de que tal vez vas a tener que vivir situaciones inconvenientes para acabar con este pecado. Yo hoy le decía a las jóvenes, se puede vivir sin Facebook. Os lo prometo, es posible. Y sin Instagram. Y cogeros al asiento, Y mi abuela vivía hasta sin móvil. 93 años que se echó la espalda sin móvil. Si esto te va a ser tu ocasión de caer, el infierno o el móvil, a la porra el móvil. El problema que es tu compañero de trabajo, vete de ese trabajo. Oh, es que lo necesito para comer. Necesitas más huir de eso que traer dinero a tu casa. Dios proveerá. Tienes que ser muy radical con eso. Con esto no se juega. Con esto no hay pero, o es que... No. Si estás siendo tentada en este área, o ya has resbalado en este área, o ya has caído directamente, huye por tu vida. Arrepiéntete delante del Señor y busca ayuda, pero sal de ahí, como sea. No le des ni una tregua al diablo, ni una sola puerta abierta. Ahora, hemos visto que Jesús estaba hablando de que no es solo el que comete adulterio físicamente, en el sentido de tener relaciones sexuales, sino también de mirar. Y ahí Jesús nos está introduciendo el tema de la pornografía. En aquella época el que miraba tenía que mirar así. Hoy en día no hace falta ir por la calle mirando. Te puedes quedar en tu sofá con tu móvil. Y puedes estar mirando, codiciando en tu corazón y adulterando delante del Señor. Os decía de este documental que hemos visto algunos datos. 62,2% de los adolescentes que participaron en la encuesta han visto alguna vez pornografía. Os hablo de jóvenes de entre 13 y 19. El primer contacto hoy en día con la pornografía es a los 12 años los chicos, 13 las chicas. 12, 13. En la amplia mayoría
casi el 82% de estos chicos reconocen que el contenido que ven es violento. El 48,9% opina que la pornografía ha influido mucho o bastante en sus propias relaciones sexuales. Hola, ¿os habéis dado cuenta de que estoy hablando con normalidad de que chicos entre 13 y 19 tienen relaciones sexuales? Y eso ya no es ni el motivo del estudio, sino cómo la pornografía ha incidido ahí. El 46,5% de los adolescentes han imitado las prácticas que ven en la pornografía violenta, la han imitado en sus propias relaciones sexuales, la mayor parte de las veces sin consentimiento de la chica. 1 de cada 4 chicos, antes de cumplir 20 años, habrá consumido entre 1.000 y 5.000 horas de pornografía. Entre 1.000 y 5.000 horas antes de cumplir 20 años. Piensa en cuántos chicos y chicas conoces entre 13 y 19 años. Estadísticamente, 1 de cada 4. Si eres parte de una iglesia, espero y confío que la cuota va a ser distinta. En términos generales, el 20% del contenido total de Internet es de carácter pornográfico. Por cada película de Hollywood se hacen 27 películas pornográficas. Necesitaríamos 130 años para poder ver todo el material pornográfico que ahora está colgado en Internet. 130 años. Más de la mitad de las mujeres adultas y casi el 87% de los hombres reconoce haber consumido pornografía en el último año. El 20% de la pornografía que se hace y que existe en Internet es infantil. Y el 88% de los vídeos incluye violencia física o verbal. Y todos esos datos solo hablan de lo que estrictamente consideramos vídeos de material pornográfico, pero tú y yo sabemos que la pornografía está en muchos más lugares. Está en la radio cuando enciendes el coche, está en los libros, ahora ya tenemos esta literatura young adult. Eso quiere decir que es un libro que es claramente pornográfico, pero te lo van a decir de una forma más fina y que está directamente destinado a jóvenes. Y esto afecta a la iglesia. Chicas solteras que en su mente fantasean y fantasean y fantasean, y casadas también. Porque esto tiene un impacto muy real, no solo en la sociedad de ahí afuera. Y vamos a ver algunas de las razones por las cuales la pornografía es una perversión del diseño divino. Porque a veces hay personas que han consumido pornografía porque no han tenido claro hasta qué punto era pecado. Yo he conocido a cristianos que han pensado que si dentro del matrimonio consumían pornografía juntos y era algo consentido, estaba bien, sin relacionar con que eso es adulterio. Entonces, algunas razones. La primera, la pornografía degrada a la persona. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Tú y yo somos imagen de Dios. Lo decíamos hoy con las solteras, tú y yo no somos cualquier cosa, somos imagen de Dios. ¿Sabes? Cuando enciendes una pantalla, los que están ahí también lo son. Pero los despojamos de su dignidad. Jeremías 10:14 dice, todo hombre se embrutece. Me encanta esa expresión. Se hace bruto. Se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Dios dijo, no hagáis ninguna imagen de mí porque ninguna imagen, ningún palo, ningún ser que no habla, que no respira, no me puede reflejar a mí. Y porque yo ya me he hecho mi imagen para que me refleje en esta tierra, que era el hombre y la mujer. Tú y yo no somos una especie de mono con un variante genético. Mi hija un día llegó a casa, era muy chiquitita, tendría 3, 4 años.
Sí, diría que estaba en P4, P5. Y llegó un día y la veo caminar a 4 patas por la escalera de mi casa y digo, Noa, cariño, ¿qué haces? Dice, estoy caminando como cuando éramos unas jirafas. Claro, estaba Elías con nosotros y Elías dice, ¿qué? Digo, ven, cariño, que Elías y yo te vamos a contar que tú nunca has sido una jirafa. Ven que te vamos a contar. Tú no eres una forma más evolucionada de un simio. Tú eres imagen de Dios. Y esas personas que están detrás de la pantalla, exactamente igual. De hecho, fíjate que a la gente que ve pornografía se les llama consumidores. Porque hemos pasado de que la sexualidad es un acto donde yo me doy, ¿os acordáis? Donde yo me doy, donde yo me entrego, donde ese ágape lleva las riendas de ese caballo que es el eros, y lo hemos convertido en yo consumo tu cuerpo cuando quiero y donde quiero. ¿Habrá distorsión más obscena, más bruta de lo que Dios diseñó? Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación maravillosa. Tus obras son maravillosas y esto lo sabe muy bien. Por más que esa gente esté de pecado hasta aquí, por más que su imagen de Dios sea una imagen muy borrosa, siguen siendo imagen de Dios, porque eso no tiene que ver con qué tan santa es su vida, ni con qué tanta dignidad viven, tiene que ver con que Dios decidió que son imagen de Dios. Y tú y yo no los podemos tratar como otra cosa. No son un objeto para consumir, son imagen de Dios. Cuando los niños estudian por primera vez en historia sobre la esclavitud, normalmente se horrorizan. ¿Cómo puede ser que en otra época hubiera gente que por ser de otro color o de otro país se le esclavizara y no tuvieran derechos y no tuvieran nada y otro pudiera hacer con ellos lo que quisiera? ¿Y en qué difiere de la pornografía? Cogemos a personas, las despojamos de toda la dignidad, no tienen derecho nunca a decir que no porque se graba y eso lo tienes tú. Tú, tu dedo, tu mando, tu móvil. Tú decides cuándo, dónde, cómo. No hay mucha diferencia. Los psicólogos han llegado a la conclusión de que en nuestro país el aumento del consumo de pornografía entre los jóvenes tiene una relación directa con un incremento de las violaciones grupales y de las violaciones cometidas por menores de 16 años. El vídeo más visto en Internet desde el año 2017, con más de 200 millones de reproducciones en España, solo en España, 200 millones de reproducciones el año pasado, es una violación grupal de una manada, todos menores, a una chica de 12 años. Esto está pasando desde 2017. Cada año el récord con diferencia son violaciones grupales. A esto hemos llegado. Y hoy decía Lucía, estamos en un mundo que se ha vuelto loco. Efectivamente, se ha vuelto loco. ¿Sabéis lo peor, lo que a mí más me horrorizó de ese documental? Aparte de otras cosas más concretas, que los psicólogos decían, hoy en día los jóvenes no tienen que buscar la pornografía, les encuentra. Da igual que tú tengas un control parental, da igual que tengas el Family Link, da igual que tengas lo que tengas, porque nadie controla WhatsApp y la mayoría llegan por enlaces de WhatsApp y nadie puede controlar eso. Luego volveremos a los padres y a los móviles. Segundo, la pornografía corrompe, nos atrofia mentalmente. Ya está demostrado que cierto grado de consumo de pornografía hace a las personas incapaces de conectar emocionalmente con otros en la vida real. Nuestro cerebro se deforma. Ya no es que no puedas conectar con una pareja, es que no pueden conectar ni con su madre emocionalmente. Se distancian de la sociedad porque su cerebro se deforma y se esconden detrás de la pantalla. Nos insensibilizamos al dolor
o al sufrimiento de los que están en esa pantalla. Una de las cosas que decía este reportaje, y salía un productor de pornografía y decía, hay cosas que son tan desagradables que sabemos que a nadie les gusta verlas. De hecho, nuestra finalidad no es nunca que nadie las vea. Ya las verán, se insensibilizan solos. Decía, eso es como cuando tú vas en la carretera y ves un accidente donde hay un muerto. ¿Qué hace todo el mundo? Frena para ver. Y él decía, cuando colgamos esos vídeos, en realidad no nos interesa que vean ese vídeo, nos interesa que se queden 3 segundos. Porque si se quedan 3 segundos, le dirán a ese que no, pero le dirán a otro que sí. Y como le digan a uno que sí, ya son míos. Así lo dijo. Como le digan a uno que sí, son míos. Esa es la realidad. Porque nuestro cerebro cada vez necesita más y más y más. Cuando nuestro cerebro, la reacción de nuestro cerebro cuando consumimos pornografía es segregar unas hormonas que son muy similares o las mismas que cuando una persona consume drogas. Igual que un drogadicto cada vez necesita una droga más fuerte y una dosis más grande, el consumidor de pornografía cada vez necesita o una exposición más larga o unas imágenes más impactantes para tener la misma sensación. Y como al final lo único que se busca es el propio placer, tengo que consumir lo que a mí me produzca placer. Y cada vez va a ser más, y cada vez es más violento. Y estos mismos psicólogos decían, la gente hoy es capaz de ver cosas que hace 2 años le hubieran horrorizado. ¿Por qué? Porque se genera tolerancia. ¿Tolerancia a qué? Tolerancia al dolor ajeno, tolerancia al sufrimiento, tolerancia a la degradación humana. Nos inmunizamos, nos deja de afectar y entonces todo cuela. Y por último, la pornografía afecta profundamente al matrimonio. Si estás casada y estás consumiendo pornografía, eso se llama adulterio. Y todo lo que hemos dicho en cuanto a la gravedad del adulterio se aplica exactamente igual. Así lo dijo Jesús. Pero no solo es eso, sino que te va a afectar a tu relación con tu marido. Te va a costar conectar con los demás, con tu marido más. Y va a afectar a cómo tú ves y percibes tu intimidad sexual con tu marido. Pero es que si no estás casada, consumir pornografía hoy está destruyendo ya tu matrimonio de mañana. Porque ya está afectando a cómo tú ves y percibes a la otra persona y a las relaciones sexuales. Así que consumir pornografía a 12, 13, 14, 15 años puede estar ya perjudicando a un matrimonio de cuando tenga 25 o 30. Quiero leer una cita del pastor David Barceló. David salió a pasear por la terraza de Palacio. Después de una larga siesta, le apetecía sentir la brisa de la tarde. Desde allí vio a Betsabé que se estaba bañando, la deseó en su corazón y la hizo traer a sus aposentos, y todos conocemos la historia. Pero la historia del rey David, tristemente, se repite en la vida de muchos cristianos. La terraza del rey David sigue abierta al público. No es una terraza cubierta de losas de mármol, pero sigue siendo rectangular, como la pantalla de un teléfono, como una página de una revista o como el televisión de su propio hogar. Al asomarse a esas terrazas modernas, muchos cristianos sienten el mismo pesar que el rey David expresa mientras pretenden seguir viviendo una vida secreta de lujuria que les esclaviza cada vez con más fuerza. Hay muchas formas de acceder a la pornografía hoy en día. Cuando yo tenía 13, 14, 15 años, si alguien quería consumir pornografía, primero tenía que conseguir el dinero, normalmente sacándolo del bolso de su madre, tenía que ir a un kiosco, tenía que pasar la vergüenza de comprar una revista, que te dijeran que no porque eras menor, buscar a alguien que fuera mayor, que comprara la revista por ti y tenías que esconderla en tu casa y a ver cuándo la podías ver. Ahora ya todo eso no existe. Ahora un chico puede estar consumiendo pornografía en el asiento del coche de su padre mientras lo lleva al colegio sin que nadie se entere. Sin pagar un duro y sin dar cuentas a nadie. El anonimato, la gratuidad,
el que todos tenemos acceso sin límites, ha hecho que se extienda como la pólvora. Ahora, mamá, ¿qué hacemos tú o yo si tu hijo adolescente viene un día y te confiesa, o tú lo descubres, que está luchando con ese problema? Y aquí sí quiero detenernos un momento. Yo sé que todas nosotras podemos luchar con eso, pero creo que hay una carga especial para las madres. ¿Qué hacemos si descubrimos que nuestro hijo está luchando con eso? Bien, lo primero, no minimices el pecado. No digas, bueno, todos los chavales a su edad, alguna vez. No minimices el pecado. Sé radical contigo y sé radical con el pecado de tu hijo. El pecado es pecado y tiene la gravedad que tiene. Y necesitas explicarle a tu hijo la gravedad de ese pecado. Ahora, punto número 2. No formes un drama. No te lo tomes como un ataque personal contra ti, como una grandísima decepción y empieces a estirarte de los pelos y a decir, Señor, ¿en qué he fallado? No va de ti. Tu hijo tiene una lucha con Dios. Olvídate de ti y trata su corazón. ¿Qué tal? No va de ti, no va de mí. Va de que esa persona tiene una lucha muy profunda y necesita tu ayuda. Si eres su madre, si eres su abuela, si eres alguien en la iglesia que conoce que hay un joven que lucha con eso, no va de ti. He conocido a tantos jóvenes que luchan con estas cosas y que vienen y te dicen, vengo a contártelo a ti, para que si acaso tú se lo cuentes a tus padres, a mis padres, porque me va a liar una. Va a montar un drama. Y yo les suelo decir, bueno, a lo mejor no reacciona muy bien, pero eso es porque te quiere, espérate. Pero ciertamente hay padres que se lo toman como una ofensa personal y montan el grandísimo drama. Nunca más su hijo va a ir. No minimices el pecado, pero no es un ataque personal contra ti. Dios está tratando con su vida o debe hacerlo. Y en tercer lugar, aplícale el Evangelio. ¿Cómo funciona el Evangelio? Muy fácil. El Evangelio son buenas noticias que empiezan por una mala noticia. Eres pecador. No es un resbalón, no es algo que todos hacen, no es la mala influencia de tu amigo del colegio. Olvídate, confronta a tu hijo con que eso es pecado. Y necesita ser rescatado y necesita un Salvador. Y él solo no puede salir de ahí. Necesita un Salvador. Y ese Salvador ya vino a morir por él y a ofrecerle esperanza. Y llévalo a la cruz y aplícale la misma gracia que Dios ha aplicado cada vez que tú has fallado. Y ahí sí tu hijo tendrá una opción y tendrá una esperanza. 1, 2. Valora cuál es la edad en que tu hijo está capacitado para decir que no a la pornografía. ¿Crees que a 11, 12 años tu hijo tiene, o tu hija, cuando hablo de hijo, hablo en plural, tiene suficiente madurez para ver una imagen pornográfica y decir, no, esto no me conviene, lo rechazo? ¿No? Pues ¿qué hace con un móvil? ¿Qué hace con un móvil? Porque eso es lo que le está dando. Según los psicólogos no cristianos, es una barbaridad que chicos de 11 o 12 años tengan un teléfono móvil. Porque eso es una puerta abierta a una pornografía que no saben manejar. Y debido al estado de desarrollo y madurez de su cerebro, el impacto que va a tener en ellos es 4 veces peor que el que tengan un chico de 18 o 19. Salvo que tu hijo o tu hija tenga esa soberana y extraordinaria madurez para tomar esa decisión, no se lo des. No se lo des. ¿Y entonces por qué a veces se lo damos? Bueno, es que todos en el colegio ya lo tienen. Espero que no haya sido tu argumento. Porque si ese ha sido tu argumento, fíjate qué contradicción tú misma. Le estás diciendo a tu hijo que le diga que no a algo que todos los demás a su alrededor dicen sí, cuando tú eres incapaz de decir que no a algo que sabes que no le conviene porque todos los demás dicen que sí. O sea, tú no estás teniendo la madurez de decir que no y pretendes que tu hijo la tenga. No va a funcionar.
tú y yo tenemos otra madurez si somos madres y padres, evidentemente, pero no los tengo aquí. Tú y yo tenemos una responsabilidad de madurez de decir, este mundo que haga lo que quiera, ellos que vayan a donde quieran, a mí Dios no me encargó salvar a todo el mundo, me encargó educar a mis hijos. Y si yo creo que no es el momento, voy a decir no. ¿Cuándo es el momento? No te voy a dar una cifra ni una edad porque no la sé. Pídele sabiduría a Dios. Es lo único que puedo decirte. Pero sopesa la gravedad de la situación en el mundo que nos rodea. No seas ciego. No te pienses que esto a tu hijo no le va a llegar porque solo se junta con muy buenos chicos. Abre tus ojos y sé consciente del mundo en el que vivimos. Y con eso... no recuerdo quién era de los puritanos que decía, deberíamos predicar siempre con la Biblia en la mano y con el periódico en la otra. Yo te diría, deberíamos vivir como cristianos con la Biblia en una mano y el periódico en la otra. No puedes vivir a la luz de la palabra sin ser consciente de esta realidad que nos rodea. Estamos en ese mundo. Estamos. Y tus hijos están. Antes hemos hablado de la responsabilidad de las madres en cuanto a la vestimenta de nuestras hijas. Durante un tiempo, llega un tiempo que se acaba. Esto es igual, va a llegar un momento donde a 25 años, para no acercarme ni de cerca a la línea, a 25 años tú no le vas a poder decir a tu hijo que no tenga móvil. Pero con suerte los habremos capacitado para decirle que no a esta tentación. Así que tenemos que empezar a trabajarlo desde ya. ¿Has hablado con tus hijos sobre la pornografía? ¿No? ¿Y quién quieres que les enseñe de esto? ¿La tele? ¿Instagram? ¿Netflix? ¿Has hablado con ellos de sexualidad? No. Es tu tarea, es mi tarea. No solo hablarles de todo esto y de todo lo feo que hay, también de todo lo bello. Porque a lo mejor tampoco te has sentado con tus hijos, especialmente con tu hija, a hacerle ver la belleza del diseño de lo que Dios creó para ella. Y ya hemos dicho esta mañana que si alguna vez a tu hija mayor de 2 años le has dicho, porque no, porque lo digo yo, porque al Señor no le gusta y porque la Biblia lo dice, ya has gastado los 4 comodines del público. Ahora ya te toca sentarte con tu Biblia y enseñarle a tu hija cuál es el plan de Dios, dónde está, dónde ella lo puede ver, dónde está el plan de Dios hermoso para ella y por qué vale la pena decir que no. Igual que Dios hace contigo y conmigo. Acuérdate que Dios a ti y a mí nos dejó una Biblia entera de explicaciones para que entendiéramos la belleza del diseño y el por qué debemos decir no y guardarnos para cosas mayores y no entretenernos con un McDonald's, como dijo alguien, cuando tenemos el gran banquete que nos espera después. Pero para eso yo tengo que ver y saborear ese gran banquete y saber que vale la pena esperarme. Mi marido dice que antes de una barbacoa hace ayuno intermitente. Es el único momento donde hace ayuno intermitente, antes de una barbacoa. Tú dile a mi marido que haga ayuno intermitente en algún momento de su vida. Te va a decir que no. Ahora, dile que hay barbacoa, verás cómo ayuna. ¿Por qué? Para que le quepa más. Él es muy comedido comiendo, muy comedido, salvo que haya barbacoa. Entonces ese día se vale. Esto es lo mismo. Tú y yo podemos decir no. Tu hijo y mi hijo van a tener fortaleza para decir no si yo sé cierto que hay algo mucho mejor preparado para mí. Si no veo la belleza de lo que está preparado para mí, si mi argumento solo es no, alguno Dios lo sostendrá por gracia, pero muchos se nos van a caer por el camino. Y eso sirve para ti y eso sirve para tus hijos. Así que quiero tocar 2 cositas muy rápido que también pervierten el diseño. Una es la infidelidad emocional. Y esto es algo que con los hombres no hay que tratar tanto. Hemos hablado de que el matrimonio es una relación de exclusividad. Yo soy tuyo, tú eres mío. Exclusivamente tuyo, exclusivamente mío.
Pero en la mujer, como ya hemos dicho, hay una necesidad. Nuestro eros no siempre se enfoca hacia lo físico, sino a veces hacia esa necesidad de sentirnos valoradas, escuchadas, respetadas. Y eso hace que haya mujeres que estén prestando su corazón y sus emociones a alguien que no es su marido. Hablo de mujeres casadas, que dicen, no, es que yo tengo un mejor amigo y hay un algo posesivo en ese mejor amigo. No quiero que sea mejor amigo de nadie más. Yo le cuento lo que no le puedo contar a nadie, desde luego a mi marido no, pero a él sí. Y con él puedo llorar y sacar mis lágrimas y vaciar mi corazón. Eso es infidelidad emocional. No es un adulterio, pero es una forma de torcer el diseño divino. ¿Alguna casada querría que su marido tuviera una súper mejor amiga a que le contara todo lo que a ti no te puede contar? En Vitoria yo les dije, suelo ser una persona bastante pacífica, muy activa, pero bastante pacífica. Ahora, intenta convertirte en la mejor amiga de mi marido. No he crecido tanto en mi santificación. Sí, no lo he hecho. ¿Por qué? Porque antes que hemos dicho que en el matrimonio solo hay una cosa que es mía. ¿Y qué es? Él. Todo lo demás es de los dos, pero él es mío y yo soy suya. Mientras él sea mío, es mío. Ahora, yo soy suya y de mi mejor amigo del trabajo, que es el que siempre me comprende. Es otra forma de introducir otra tercera persona en tu mente y en tu corazón. Huye de eso. Despavorida. Es que mi marido no me entiende. Haz lo que sea. Habla con él, busca ayuda, ora y en el peor de los casos, susténtate en el Señor. Pero no en esa persona que no es la que Dios puso y no es la persona con la que te comprometiste hasta que la muerte os separe. Y la última situación que pervierte el diseño de Dios, y lo vamos a ver muy rápido, si podéis ir preparando el vídeo. Gracias. Vamos a ver un vídeo muy corto. Pero es un tema muy complejo que estoy convencida de que debemos tratar, aunque sea con una pincelada. Pero no tenemos tiempo de entrar, entonces quiero que por lo menos podáis escuchar esto. En medio del mundo en el que vivimos, existen situaciones donde personas más fuertes que otras pueden abusar de otras. Y eso no es solo una forma de violentar su cuerpo, sino también su alma. Y eso trae repercusiones muy profundas. Y quiero que veamos este testimonio y luego vamos a decir algunas cositas para las que se hayan visto en esta situación o en otras similares, pero también para las que se hayan visto siendo la persona que ha abusado de otro, o una madre que ha consentido un abuso por miedo, por violencia o por determinadas situaciones. Sea cual sea la situación en la que te hayas visto involucrada en algún tipo de abuso, de nuevo, el Evangelio es perdón y es esperanza. Amén. Mi nombre es Débora, tengo 24 años. Actualmente sirvo en Aviva Nuestros Corazones como asistente de contenido digital y media. Y me gustaría contarte una historia de cómo en mi vida he visto el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Hubo un acontecimiento en mi vida que quizá tú o alguien cercano a ti han atravesado. Y este es que cuando yo era niña, yo fui víctima de un abuso por un familiar cercano a mí. Y por mucho tiempo yo simplemente reprimí esta situación porque era ingenua y no estaba consciente de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, esto tuvo consecuencias en mi vida. Y en base a esto, yo crecí creyendo muchas mentiras. Y una de esas mentiras fue que yo necesitaba el amor de un hombre para estar completa. Lo que por ende me llevaba a menospreciar el amor de Dios por mí y el sacrificio que su Hijo había hecho en la cruz.
esta mentira yo no la creía verbalmente. Yo no andaba por ahí diciendo que necesitaba el amor de un hombre, sino que simplemente entraba en una relación y otra buscando aceptación, buscando amor de alguien más. Y cabe mencionar que yo crecí en un hogar cristiano y mis padres me hablaron acerca del amor de Dios, pero yo no había experimentado el amor de Dios y tampoco había entendido el Evangelio. Yo necesitaba conocer a Cristo. En medio de esta situación en la que me encontraba y este estilo de vida en el cual estaba viviendo, Dios estaba planeando algo todavía mucho mejor. A los 18 años de edad, yo fui a un instituto bíblico a estudiar teología con énfasis en ministerios femeniles. Y en una de mis asignaciones, mi maestra me encargó hacer una línea del tiempo de mis últimos 20 años de vida. Para ese entonces, yo tenía 20 años, entonces, como te imaginarás, yo tuve que hacer un recuento de mi vida desde lo que tenía memoria. Y fue ahí donde tocó excavar todas estas cosas que por mucho tiempo simplemente había reprimido. Comencé a escribir y justamente por las mismas fechas yo quise ir a la oficina de mi maestra porque había un chico que había empezado a llamar mi atención. Y yo no sabía cómo reaccionar en base a esto porque yo sabía cómo yo había vivido anteriormente, pero yo tenía que decírselo a alguien. Y para ese momento yo había entendido que era muy importante contar con mentoras y consejeras en nuestra vida como cristianas porque no podía caminar sola. Fui con ella y le empecé a contar acerca de lo que estaba sintiendo, pero también le conté acerca de lo que estaba pasando. Y ella se dio cuenta de que había un patrón, el mismo de entrar y salir de una relación. Ella entonces me pidió que le presentara mi tarea acerca de la línea del tiempo y lo hice. Y lo primero que ella vio fue este abuso. Esto era el primer recuerdo que yo tenía de mi infancia. Entonces ella se dio cuenta de que en base a esto era que yo había tomado este hábito pecaminoso de entrar y salir de una relación y buscar amor donde no lo iba a encontrar. Ella me animó y me dijo que era necesario que yo entregara esta situación en las manos de Dios, que aunque yo creía que esto no me había afectado, esto realmente había afectado mi corazón. Y yo tenía que entregarlo en las manos de Dios y pedir perdón a Dios por lo que había hecho en mi vida pasada, pero no solo eso, sino también perdonar a mi agresor. Después de mucho tiempo en lágrimas, mucho tiempo en oración, mucho tiempo recordando las promesas del Señor en su palabra, finalmente pude salir de esa habitación creyendo que el Señor había comenzado una obra de restauración en mi vida. Y te quiero contar algo muy maravilloso que sucedió una semana después de que yo estuve en la oficina con la maestra. Y esto fue que mi agresor me escribió y me dijo que se había puesto a cuentas con el Señor y que en este proceso Dios había traído a su memoria lo que me había hecho cuando yo era niña y que Él sabía que tenía que pedirme perdón. Yo no lo podía creer, era sorprendente, simplemente no lo podía creer. Y corrí a la oficina de la maestra y le enseñé el mensaje y juntas no lo podíamos creer. Lo que el Señor había hecho era maravilloso porque no solo estaba tratando con mi vida, sino también con la de Él. Atravesar por esta circunstancia me recuerda mucho a mi salmo favorito, que es el Salmo 139 del versículo 15 al versículo 17, que dice: No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formada y entretejida en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. La verdad es que no tengo queja. En cada etapa de mi vida, hoy puedo decir que Dios ha estado presente y quiero vivir para Él,
quiero glorificarlo a Él. No puedo decir que Él no estaba cuando yo pasé por esta situación. Ciertamente Dios estaba y ciertamente Dios tenía un propósito. Y ahora sé que es para su gloria, no para mi gloria, sino para gloria de Él. Bien, y para acabar quiero pedirte que abras tu Biblia en el Salmo 85. Porque hemos hablado de tantas cosas desde ayer por la tarde que creo que es tiempo de parar y meditar en qué es lo que el Señor te está pidiendo a ti, concretamente este fin de semana. Antes de leerlo, si lees el título en tu Biblia, dice Salmo a los hijos de Coré. Seguramente conoces la historia de los hijos de Coré. Coré y su familia se rebelaron contra Moisés de una forma tan grotesca que la tierra se abrió literalmente y se los tragó. Esa expresión de ojalá me trague la tierra viene de los hijos de Coré. Se los tragó la tierra y murieron prácticamente todos. Años después, en la situación en que estamos leyendo estos salmos, la familia, los hijos de Coré están sirviendo al Señor. Y este salmo se le escribe a ellos. Y ellos no ocultaron su ascendencia, se seguían llamando los hijos de Coré. ¿Por qué? Muy probablemente, precisamente porque habían entendido lo que vamos a hablar en este salmo. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Todas nosotras hemos pecado. En todas nosotras hay rebeldía. Pero si tú una vez fuiste a los pies de la cruz y aceptaste el sacrificio de Cristo, se derramó gracia más que abundante en tu vida. ¿Te acuerdas? Puedes parar por un momento y pensar cuántas veces has visto la gracia inmerecida del Señor. ¿Cuántas? ¿En cuántas áreas podemos decir, yo sé que la mano del Todopoderoso estuvo a mi favor? Así que aquí tenemos al salmista hablándonos de un pueblo escogido por pura gracia, por pura misericordia de Dios, sin que hubieran hecho nada para merecerlo, pero que Dios los escoge y los saca de la esclavitud y ese pueblo empieza a florecer bajo la gracia del Señor. Ahora sigue leyendo, porque después del versículo 3, que nos habla de toda esa gracia en pasado, llegamos al versículo 4 y el Salmo empieza a hablar en presente. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. En el original dice, llévanos a ti otra vez. La expresión restáuranos quiere decir, atráenos a ti otra vez, oh Dios de nuestra salvación. Porque un pueblo que ha sido restaurado, escogido, liberado por Dios, floreciendo bajo su gracia, como tú y yo en algún momento, hoy necesitaría decir, atráeme a ti otra vez. Haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Dios, tu misericordia y danos tu salvación. Son el pueblo de Dios y han empezado el Salmo recordando tiempos de avivamiento, tiempos de frescura, tiempos de gracia con el Señor, tiempos de otra llenura con el Señor, pero ahora necesitan pedir misericordia y que la ira de Dios sea apartada. ¿Por qué? Porque han pecado.
y la ira de Dios estaba sobre su pueblo. Ellos no se esconden, no se justifican, no se quejan del entorno en el que viven, de la época, de la familia, del pasado, de lo que me sucedió, sino que dicen, Señor, ten de nosotros misericordia. Así que puede que hoy seas una joven que ha estado luchando contra la pornografía, contra la lujuria, una mujer casada. Tal vez no has caído en fornicación o en adulterio, pero tal vez eres una mujer casada que ha despreciado o no ha valorado el diseño de Dios con su sexualidad y hoy entiende que debe tomar decisiones en este área. Tal vez habías pensado que tu sexualidad dentro del matrimonio era una moneda de cambio para conseguir lo que querías, para conseguir que tu marido limpiara más en casa o hiciera lo que tú querías. Tal vez no has dado la importancia que ahora has entendido que tiene tu propio cuerpo o tu forma de vestir. Y hoy puedes decir, Señor, yo te he deshonrado con mi forma de vestir, con mi forma de presentarme delante de los demás. Tal vez estás luchando con atracción hacia el mismo sexo, con identidad de género. Tal vez has codiciado a otro hombre en tu mente que no era tu marido. Tal vez has estado viviendo en promiscuidad sexual, teniendo relaciones con alguien sin estar casado con él. Tal vez sufriste abusos en la infancia o no tan infancia. Tal vez abusaste de alguien o tocaste a alguien de forma inapropiada porque era más joven o porque era un niño. Tal vez supiste de alguien en tu casa o en tu familia o en tu entorno que estaba siendo objeto de abusos y por miedo, por vergüenza o por no saber qué hacer no hiciste nada y consentiste. O tal vez incluso lo tapaste. Tal vez has estado viviendo una vida de abstinencia sexual porque no tienes un marido, pero como hemos visto las solteras, tal vez lo has vivido en queja y con resentimiento contra el Señor porque no te está dando lo que quieres que te dé. Y podríamos seguir la lista porque hemos hablado de tantas cosas, ¿verdad? Que estas son solo algunas de las cosas que tal vez Dios haya hablado a tu corazón. Es el momento de ponernos a cuentas con Dios. El Salmo 51 dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Aquel gozo que un día tuve y que hoy en día no tengo. Y digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué parece que no tiro? ¿Por qué parece que estoy fría? ¿Por qué parece? Y hoy Dios tal vez te está diciendo, porque esto se llama pecado. Y el salmista dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Quiero pedir a los de la alabanza si podemos cantar una canción. Puedes cantarla, puedes quedarte sentada. Es un tiempo tuyo con el Señor. Si lo que van a cantar va en línea con tu corazón, bien, y si no, como si fuera ruido, los puedes ignorar. Pero no te distraigas ahora, no te pongas con otras cosas. Ponte delante del Señor. Y si hay algo en lo que tienes que ponerte a cuentas con Dios, este es el momento. Amén.